Bueno, vamos a continuar con el mensaje de hoy. Estamos con la serie Enséñanos a orar y el tema de hoy es En conformidad a Dios. Así se titula, En conformidad a Dios. Hay un momento en la vida de Jesús, un momento muy especial, crucial, determinante, en el cual no podemos comprender la profundidad de los padecimientos, de los horrores que Él sufrió antes de la cruz. Y este momento lo marcó aquella hora en el Getsemaní, cuando nos adentramos un poco a la escena del Getsemaní. Podemos ver una escena íntima sobre Jesús. En el Getsemaní estamos viendo un momento de profunda debilidad, de intensa angustia, de una tentación que parecía ser insuperable. En el Getsemaní Jesús experimentó una debilidad en el ámbito físico, emocional, espiritual, relacional y mental. Fue en el Getsemaní donde nuestro Señor y Salvador sufrió la más fuerte agonía interior. Fue ahí donde Él enfrentó su lucha con su yo, donde se suscitó el conflicto entre su carne y el espíritu. Es ahí donde podemos ver a Jesús elevando una oración en su tristeza, en su angustia, esa oración acompañada de lágrimas de dolor que retumbaba en el universo. Allí tuvo el sufrimiento previo a la crucifixión por los pecados de los hombres. Es ahí, en ese lugar donde Jesús crucificó sus deseos, donde renunció a su voluntad, donde se negó a sus pretensiones personales. En el Getsemaní fue que llevó la cruz en su alma antes que en sus hombros. En la cruz, ciertamente experimentó los sufrimientos corporales, físicos, pero en el Getsemaní Él padeció los sufrimientos de su alma y de su espíritu. En la oración del Getsemaní, Jesús no utilizó demasiadas palabras, pero recurrió a los mismos términos una y otra vez. Hágase tu voluntad y la copa amarga que había de beber. Estas fueron las palabras que constituyeron el centro de su oración. Primero sobre sus pies, luego sobre sus rodillas y finalmente sobre su rostro en tierra. Él oraba, hágase tu voluntad, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vamos a contextualizar esta escena. Jesús acababa de terminar de comer su última cena con sus discípulos. Era un momento íntimo antes de salir del aposento. ¿Usted recuerda qué fue lo que hicieron antes de ellos salir? Dice Marcos 14, 26 al 31, dice que cantaron un himno. Cantaron un himno, es decir, adoraron a Dios después de haber cenado. Y salieron al monte de los olivos, dice. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás negado 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, vea lo que Pedro afirmaba: si me fuera necesario morir contigo, lo haré, dice, no te negaré. Y también todos los demás discípulos decían lo mismo.
Jesús sabía que dentro de poco tiempo Él sería traicionado, sería arrestado, juzgado y crucificado. Por lo que tomó consigo a 3 discípulos, los más cercanos a Él, que fue Pedro, Santiago y Juan. Y caminó con ellos desde el aposento alto, atravesando el valle de Cedrón, hasta el monte de los Olivos, que es más o menos 1 kilómetro de largo, de cadenas de colinas, justamente al este de Jerusalén. En la parte inferior de la ladera del monte de los Olivos se encuentra lo que conocemos como el huerto del Getsemaní. Este nombre Getsemaní deriva de una palabra hebrea que significa prensa de aceite o molino de aceite. Este huerto quedaba al pie del monte de los Olivos, frente a Jerusalén, 1 kilómetro aproximado de distancia, cruzando ese torrente del Cedrón. Era un huerto, era un jardín, o también algunos mencionan que era un bosque de olivos. Lo interesante del significado de la palabra Getsemaní es que al traducirse como prensa de aceite o molino de aceite, marca la indicación de que la gente ahí extraía el aceite de esa planta con molinos. Es decir, la costumbre era machacar la aceituna para sacarles el aceite, que se exprimiera. Eso significa Getsemaní. El huerto tenía el nombre apropiado. ¿Por qué motivo? Esa noche, en medio de los olivos, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sería molido, sería oprimido más allá de lo que podemos nosotros imaginar. Allí, el Padre prensó, procesó, machacó, exprimió a su propio Hijo para que saliera un aceite nuevo. Esto para brindar la regeneración a los hombres pecadores. En el mundo antiguo, el aceite de olivo tenía una gran cantidad de usos. Por ejemplo, se utilizaba para cocinar, para la conservación de algunos alimentos, para el cuidado de la piel. Se utilizaba como también se utilizaba para los cosméticos, para la sanación. Las lámparas se encendían con mechas sumergidas en aceite de oliva. El aceite de oliva se utilizaba para la unción. Es decir, había un montón de propósitos para el aceite de oliva. Y creo que ese proceso es una metáfora o una imagen de lo que Cristo sufrió en ese huerto. Primero, vea el proceso de los olivos. Primero se golpeaban los árboles de olivo para que las aceitunas cayeran al suelo. Después se recogían las aceitunas, y se colocaban en un recipiente redondo de piedra. Después las aceitunas eran trituradas o pulverizadas, haciendo rodar una gran piedra de molino sobre la cuenca. Cada célula de la aceituna contiene una pequeña gota de aceite de oliva. Y cuando la piel de las aceitunas se rasgaba bajo el peso de la piedra, el aceite de cada célula era liberado. Y escuche lo siguiente, curiosamente, a medida que las aceitunas se trituraban, un líquido rojizo, brillante, comenzaba a fluir fuera de la fruta, lo cual indica, metafóricamente, el derramamiento de la sangre de Jesús al ser molido, al ser triturado, al ser aplastado, como consecuencia y resultado del pecado de los hombres. Lucas 22 nos dice que cuando Jesús agonizó en oración ferviente, dice que su sudor
eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Puede usted imaginar eso? Un escritor lo definió así: su corazón fue aplastado como en un lagar, y esto forzó a salir un sudor de sangre de todas sus venas. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Jesús en el Getsemaní? Mateo 26, verso 38 al 39 dice: entonces llegó Jesús con ellos. Mateo 26, verso 36 al 37 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿qué hizo Jesús? Dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Así es como lo describe Lucas. La palabra entristecerse no es un término que hace alusión a alguien que está solamente cabizbajo o frustrado. La palabra entristecerse en el idioma original significa estar en una profunda angustia mental. Y la palabra griega marca que su estado de estupefacción había llegado al límite del horror, como el que experimentan los hombres cuando tiembla su carne ante un suceso escalofriante. Es cuando una persona entra en shock. Así como cuando Moisés, dice la Biblia, recibió la ley, estaba temeroso y tembloroso en extremo. O también como el mismo David dijo en el Salmo 119, verso 120, dijo: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Así Jesús fue alcanzado por el horror ante el espectáculo del pecado que estaba siendo depositado en él. Al sentirse angustiado, esto describe vivamente la presión de la piedra que estaba descendiendo sobre él, presionándolo, machacándolo. Y Jesús en el Getsemaní estaba soportando una congoja desconocida en cualquier etapa de su vida. La Biblia dice que Jesús era el varón de dolores, aquel que fue experimentado en sufrimiento. La tristeza y la angustia que vivió había convertido su calma en tempestad. En el Getsemaní ya no había himnos, no había cantos, solamente se escuchaban sus terribles suspiros y gemidos. Ahí en el Getsemaní no vemos en ninguna otra ocasión nada parecido en la vida de Jesús. En ese jardín de los olivos, Él estaba resistiendo hasta la sangre, agonizando contra el pecado. Mateo 26, 38 al 39 nos dice que Jesús les dijo a los que estaban ahí con Él: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Ponga atención a estas palabras. Vea cómo en el Getsemaní Jesús ya estaba sufriendo terriblemente. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y les dice a los discípulos: quedaos aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero vea, dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Estas palabras de Jesús en el verso 39 describen claramente lo que es orar en conformidad a la voluntad de Dios. Vemos cómo Jesús regresó 3 veces donde estaban sus discípulos. Jesús mismo les había abierto su corazón a esos 3 amigos íntimos. Él les dejó ver su angustia y estaba apelando a la empatía de ellos para que lo acompañaran, para que velaran junto con Él. Pero ¿qué sucedió? Ellos mismos, por la tristeza,
Se quedaron dormidos, dice la Escritura. Las súplicas de Jesús en el Getsemaní eran dolorosas. Él ya estaba padeciendo. Y tomando en cuenta la versión de Lucas en el capítulo 22, verso 43, dice la Biblia que mientras él estaba gimiendo y suplicando, dice que entonces se le apareció un ángel del cielo y dice, fortaleciéndole. Así lo describe Lucas. Se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Ahora, yo leo esto y si yo no conociera lo que dice el versículo 44, entonces yo podría decir, ahí está, Dios envió un ángel del cielo para que lo librara de sus problemas, para que redujera su angustia. Yo veo eso, y si yo no supiera lo que dice el siguiente versículo, entonces yo pensaría, ahí está, la presión le será quitada a Jesús, Él será librado del dolor, Él será librado de la muerte. Pero no fue así. Simplemente dice que fue fortalecido por un ángel, no librado de esa angustia, no librado de ese dolor. Simplemente fue fortalecido. Y el versículo 44 dice, y estando en agonía, es decir, el ángel llega, lo fortalece y prosigue diciendo que él persistía en esa agonía. Es decir, no se redujo el malestar, el dolor. Estando en agonía, ¿qué hacía él? Oraba con mucho fervor. Es decir, ese ángel lo fortaleció para que se incrementara su fervor en medio de la agonía. Jesús nunca oró que sus problemas fueran quitados. Él no estaba orando que ese dolor fuera eliminado. Él no estaba orando para que sus problemas terminaran. Él no estaba pidiéndole al Padre no morir. Él sabía que era el cumplimiento del propósito de Dios para la redención de los hombres. Aun cuando el ángel le fortalece, él persistió en esa agonía. Pero el ángel lo fortaleció ¿para qué? Para que intensificara su oración en ese momento de gran debilidad. Y dice la Biblia, en el verso 44 de Lucas 22, que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Sobre la tierra. Ese ángel lo fortaleció, pero no para liberarlo de la presión, sino para darle la gracia y la resistencia para orar con más fervor en agonía. ¿Sabe algo? Muchas veces cuando nosotros estamos en esos momentos de nuestra vida críticos, de angustia, de soledad, de dolor, y sentimos que Dios no responde a nuestro clamor, lo está haciendo. Pero ¿sabe por qué interpretamos que no lo hace? Porque nosotros esperamos ser librados de los problemas que estamos teniendo. Y muchas ocasiones Dios envía ese ángel. Él envía su presencia a nuestras vidas en ese dolor para ser fortalecidos. ¿Pero fortalecidos para qué? Para intensificar nuestra oración a Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. La palabra griega para agonía es una palabra que significa un combate, una lucha. Esta palabra tiene un énfasis en el dolor, en el trabajo arduo. Este término implica conflicto. Es lo que significa la palabra agonía. Entonces, esta palabra se utiliza para referirse a la emoción temblorosa y a la ansiedad producida por una tensión antes de un combate, antes de una lucha, antes de una pelea. Eso es lo que Jesús estaba experimentando. Usted puede leer sobre mártires alegres que han ido a la hoguera o que murieron decapitados con salmos de victoria en sus labios. Pero cuando vamos al Getsemaní, Jesús está sufriendo lo inimaginable. No debemos pensar que Él era más débil que aquellos mártires. Lo cierto es que Él está temblando donde otros fueron valerosos.
Él está siendo quebrantado donde otros fueron consolados. Pero no porque Él fuera menos fuerte, sino porque estaba haciendo una obra sustitutiva al morir por nuestros pecados. La Biblia dice que Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. No conoció pecado, pero Dios el Padre lo hizo pecado por nosotros. Es decir, que Él es nuestro sustituto. Él nos sustituyó y llevaba sobre sí la ira de Dios por la carga de nuestros pecados. Y eso es lo que marca la vida de Jesús con respecto a aquellos grandes mártires que entregaron su vida voluntariamente y que murieron con cantos de alabanza y victoria mientras eran consumidos por el fuego. Eso es lo que marca la diferencia con el padecimiento de Jesús. A través de la historia, aún antes de Jesús, muchos otros hombres fueron crucificados. Jesús no fue el único hombre crucificado. ¿Pero por qué fue tan dolorosa su muerte? Porque Él llevó sobre su cuerpo la ira de Dios para pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Esa fue la copa amarga que se estaba acercando a sus labios. El alejamiento del Padre, la debilidad, la pena más profunda y la más atroz de las agonías estaban sobre Él. Su Padre estaba alejándose. Su Padre estaba guardando silencio. Y es ahí donde la carne se está debilitando, donde se está estremeciendo. Es ahí donde el infierno está en jubileo y los enemigos de la verdad están celebrando. Y el conflicto sobre el dominio eterno del mundo estaba ahora sobre Jesús, sobre ese cordero inmolado, sobre el inocente, sobre el justo. Y vemos que la Biblia nos dice que el Espíritu en otras ocasiones, a través de la vida de Jesús, el Espíritu Santo le había guiado a la lucha y a la tentación en el desierto, pero en esta escena, su consolador, su guía, en esta escena, Él no está experimentando ese mismo respaldo. Él está solo, Jesús está solo. Está solo enfrentando ese dolor, enfrentando esa agonía. Dice en Marcos 14, 32 al 34, que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo a sus amigos, a sus íntimos: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Acompáñenme, quédense conmigo, velen conmigo, oren conmigo. Eso describe el grado de sufrimiento que él estaba teniendo. Era la hora más oscura para el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmos 45:2. Cuando todos los pecados de todo el mundo, de todos los hombres, a través de toda la historia, estaban cayendo sobre su alma inocente. Y sabe, fue un momento tan doloroso también por la soledad. ¿Por qué? Porque ni siquiera sus amigos podían acompañarle en esa hora tenebrosa. Los suyos habían dormido. El Padre comenzaba a alejarse. Ya no escuchó su voz, que en otras veces la voz del Padre se había manifestado para aprobarlo y para respaldar su ministerio. Pero en el Getsemaní, el Padre está guardando silencio. El Espíritu Santo, que había estado con él en las horas más críticas de su vida y determinantes, ahora parece haber desaparecido de la escena. Y tenemos a Jesús solo, enfrentándose a esa agonía en su alma y en su espíritu. Lo cierto es que Cristo debía beber la copa amarga en total soledad. Él no trataba de escapar del propósito de Dios. Jesús sabía que todo venía de la mano del Padre. Como lo dice Isaías 53:10. Con todo eso, dice, con todo eso, Jehová, ¿quién?
Jehová dice, quiso quebrantarlo, es decir, su propio Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. No fue el diablo el que lo quebrantó ahí, fue su propio Padre. Dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y la voluntad, dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Leemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta era la copa amarga que Jesús debía beber. ¿Cuál? ¿La muerte? No. ¿La crucifixión? No. Él no estaba diciéndole al Padre, si es posible, no permitas que yo muera. Él no estaba diciendo eso. Él no estaba orando al Padre diciendo, si es posible, evita que yo sea crucificado y envía a tus ángeles que me liberen. No, él no oraba por eso. La copa amarga que él debía beber es el quebrantamiento del Padre. Es la ira del Padre que lo llevaría a padecer al poner su vida en expiación por el pecado de los hombres. Y solamente así la voluntad del Padre sería en su mano prosperada. Y ahí está Jesús, preparándose para ese momento culminante en su vida, beber esa copa amarga. ¿Qué debía beber? La ira del Padre sobre los pecados del mundo en su propio cuerpo. Escuche, esto es lo que ocasionó que Jesús experimentara una gran agonía en su alma en el Getsemaní, hasta la muerte misma. Él llevaría sobre sí la maldición que merecían nuestros pecados. Tome conciencia de esto. Tome conciencia de esto y medite un poco sobre realmente lo que significa la obra de Jesús en la cruz. Él murió por tus pecados. Tú puedes decir, ¿y a mí qué me importa que Jesús haya muerto por mis pecados? Yo no creo en Él, yo no quiero confiar en Él, yo no quiero seguirle a Él. Esa es la insensatez más grande del ser humano. Rechazar a aquel que le está dando vida. Despreciar a aquel que lo amó y que entregó su vida hasta lo último en esa cruz para darnos vida a nosotros. Ahora, ¿qué sucedió en ese Getsemaní? Y voy a este punto. En el Getsemaní, Jesús estaba orando en conformidad a la voluntad de su Padre. Él estaba orando en conformidad a la voluntad del Padre. Debemos saber que Cristo no estaba orando en oposición a la voluntad de Dios. Algunos podrían interpretarlo así. Como que él estaba rehuyendo. Como que él estaba intercediendo para que le fuera quitado el morir o el sufrir de esa manera. No, él sabía cuál era su propósito. Él no estaba oponiéndose a la voluntad de Dios, sino él estaba orando en conformidad con aquella voluntad. ¿Qué es conformidad? El término conformidad significa aprobar o corresponder con algo de manera favorable. Lucas 22, 39 al 46 nos habla sobre esto. Y Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Escuche, eso es conformidad a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo oramos en conformidad a Dios y decimos, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, estamos teniendo una actitud y una disposición de aprobar lo que Dios permite y corresponder en obediencia a la palabra de Dios. Eso es tener conformidad en la voluntad de Dios. Esto que Jesús está diciendo aquí
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto nos indica que no todo lo que oramos va a suceder de la manera como nosotros lo pedimos. Y que no todo lo que pedimos lo vamos a recibir como hubiéramos querido. Hay momentos en que Dios tiene razones para no responder nuestras oraciones. ¿Sabía eso? Esa es la copa amarga que pudiéramos estar tomando. La copa amarga no le fue quitada a Jesús. Podemos verlo aquí en la historia. La ausencia de respuesta a nuestras oraciones es una indicación de que debemos aceptar con fe lo que Dios ha decidido que es lo mejor para nosotros. Por ejemplo, esto lo encontramos en el rey David, 2 Samuel 12, 16, 18, solamente lo voy a mencionar. Este ejemplo lo encontramos con David. Vemos que el rey David, él oraba y le pedía a Dios que salvara a su hijito, quien tuvo con Betsabé, que lo salvara de la muerte. Y él oraba intensamente y fervorosamente, pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El niño murió. Cuando le hacen saber a David que ya no había nada que hacer, dice la Biblia que David va, se baña, se alista, come y adora a Dios. Él entendía esto. Esa fue una actitud en conformidad a la voluntad de Dios. Otro caso es cuando el apóstol Pablo le pidió a Dios que le fuera quitada ese aguijón o esa espina de su carne. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? El aguijón persistió. Y Dios le mantuvo la enfermedad a Pablo con un propósito que él en el momento no comprendía. Pero él pedía, Señor, quítamelo, me duele, me molesta, me agobia. Y el Señor, ¿de qué manera respondió? No quitándolo. ¿Y qué tenía que hacer Pablo? Simplemente responder con fe a lo que Dios estaba permitiendo. Que aunque para él era algo incómodo en ese momento y no era lo mejor desde su perspectiva, pero desde el plan y el propósito de Dios era lo mejor para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ese aguijón fue puesto ahí para que el apóstol Pablo no se gloriara, no se exaltara a sí mismo, para que lo mantuviera sobrio y humilde sobre quién era en Cristo Jesús. Y a veces una petición puede ser denegada y eso no significa que Dios sea malo. Eso no quiere decir que a Dios no le importa lo que nosotros queremos. Le importa mucho lo que nosotros queremos. Le importa mucho nuestro bienestar. Y por esa razón algunas veces pone objeciones a algunas peticiones nuestras porque son perjudiciales. Y cuando tú recibes una oración que no es contestada, o cuando una petición es denegada, eso es una indicación de lo que Dios te está diciendo. ¿Qué es lo que Dios está hablándote? A través de su silencio, lo que Dios te está diciendo es que tú debes perseverar con fe en el plan de Dios. Como cuando algunas veces alguien dice, voy a orar por otro trabajo, porque aquí no puedo, aquí es muy difícil, y Dios denega la respuesta. ¿Qué tienes que hacer? Perseverar con fe en que el plan de Dios es que te mantengas en ese trabajo, por difícil que sea. Y vemos cómo la debilidad de Jesús en el Getsemaní no debe interpretarse como una negación a la voluntad de Dios. Él estaba en perfecta unidad con los planes y la voluntad del Padre. Y él estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios en cuanto a su vida y con respecto a la ley. En Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Eso es conformidad. Eso es tener conformidad con Dios. Y esa conformidad a la perfecta voluntad de Dios es mucho más elevada
que simplemente vivir en una sumisión resignada a Dios. Y aquí es donde quiero yo a poner énfasis en esto. Hay una gran diferencia entre tener conformidad a la voluntad de Dios y vivir en una sumisión resignada a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Mire, una simple sumisión, así en el término secamente, una simple sumisión puede ser inducida por las condiciones, puede ser forzada, no gozosa, sino quejumbrosa. Por ejemplo, una esposa puede tener sumisión hacia su marido, pero no tener conformidad con su autoridad. ¿Me explico? Lo mismo los hijos. Los hijos son inducidos de alguna manera en contra de su voluntad a presentar sumisión hacia los padres. Y bueno, así lo interpretan ellos. Y obedecen, se someten, pero no están en conformidad. No están en conformidad con la autoridad paternal. Y aquí la Biblia nos llama a que nosotros no debemos mantener una simple sumisión a Dios, que es inducida por las condiciones favorables o que puede ser empujada, que puede ser una sumisión llena de inconformidad, de quejas, de malestares. Porque si nosotros mantenemos esa sumisión condicional, cuando el problema o la calamidad desaparezca, ¿sabe qué va a suceder con nosotros? Nuestra voluntad nos va a retornar a nuestros viejos caminos y a satisfacer nuestro propio ego, a vivir apartados de Dios. Orar en conformidad a la voluntad de Dios, que fue lo que hizo Jesús en el Getsemaní, es la manera más unida al designio divino. Es una manera más eficaz de orar que la simple sumisión, que agacha la cabeza, pero que levanta el corazón con cuestionamientos ante Dios. Y así son muchos cristianos. Sí, aparentemente tienen sumisión y agachan la cabeza aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero su corazón está en continuos cuestionamientos y continua rebelión en contra de la palabra de Dios. Sí, me someto, pues es lo que tengo que hacer. Si no me va mal, ¿no? Me va mal. Y como no quiero que me vaya mal, y como no quiero ir al infierno, pues por eso tengo que obedecer a Dios. ¿Se da? ¿Nota eso? Una sumisión condicionada. Donde no hay plenitud, donde no hay gozo, donde no hay una actitud de adoración. Y mire, en su mejor estado, la sumisión es la no rebelión. Y en parte eso es bueno, pero no es lo mejor. ¿Por qué? La oración que es en conformidad a la voluntad de Dios es aquella a la cual nos vamos a entregar. Cuando estamos en conformidad a la voluntad de Dios, seremos dóciles. Dios podrá moldearnos, Él podrá cambiarnos. Es decir, disponemos todo nuestro ser, espíritu, cuerpo, alma, emociones, para que Dios trabaje en nuestras vidas sin objeción alguna, con la total confianza de que Él cambie lo que necesite cambiar en nuestras vidas para ser obedientes a su palabra. Estamos en conformidad a su voluntad, teniendo la certeza de que Dios va a permitir que ocurra lo que es mejor para nosotros. Y en el Getsemaní, de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, ¿qué era lo mejor para Jesús? El entregar su vida en la cruz del Calvario. Ese era el propósito y el plan de Dios. Y Jesús lo entendía claramente. Entonces, conformidad significa permanecer íntegro y dócil en toda la voluntad de Dios. Una esposa que tenga conformidad a la autoridad de su marido va a mantenerse íntegra y dócil. Será enseñable y tendrá contentamiento también. Tendrá gozo.
Y lo mismo los hijos con los padres. Un hijo en conformidad a la autoridad y a la voluntad de los padres será dócil, será humilde, será obediente y encontrará plenitud en esa obediencia. Ante la adversidad, mire, hay quienes son dóciles a la palabra de Dios de alguna manera. Ante la adversidad, hay quienes muestran esa sumisión a la voluntad de Dios. Pero cuando termina la adversidad, cuando ya terminó el problema, ¿qué sucede? Nos separamos, nos retraemos y el resultado va a ser que nuestros corazones se endurezcan. El mismo sol que derrite la cera es el mismo que endurece la arcilla. Y esto marca la diferencia entre una actitud en conformidad a la voluntad de Dios y esa sumisión condicional a lo que tenemos que hacer. Así que orar en conformidad, ¿qué significa realmente? Significa deleitarse en la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo utilizo el término deleitar, no significa, siempre mantenerme alegre. El Salmo que dice, deleítate a sí mismo del Señor. ¿Y Él qué hará? Concederá las peticiones de tu corazón. El error de la interpretación de este versículo viene con la palabra deleitarnos. Porque la palabra deleitarnos en el hebreo significa el ser dóciles, el ser humildes, para ser moldeables. Eso significa regocijo en el hebreo. Y muchos interpretan el mantenernos siempre con un estado de alegría inalterable. No, eso es muy difícil en este mundo. Regocijarnos es ser dóciles, ser moldeables, ser humildes para que Dios trabaje. Y podríamos traducir ese texto así: aquel que es dócil en el Señor, Él le concederá las peticiones de su corazón. Vea, eso es conformidad con la voluntad de Dios. Eso es tener la humildad para que Dios haga lo mejor en nuestra vida, aceptar lo que Dios quiere hacer. Y eso es conformidad, es decir, es ahí cuando somos dóciles que podemos deleitarnos en la voluntad de Dios y que podemos mantenernos firmes y constantes para llevar a cabo sus planes. En otras palabras, la conformidad a la voluntad divina involucra sumisión, paciencia, amor. Pero, y reitero esto, pero la sumisión en sí misma no incluye conformidad. Como lo mencioné anteriormente, puede haber una sumisión condicional o una sumisión en inconformidad, y esto no es bueno. Podemos ser sumisos y ser quejosos. Podemos ser sumisos y mantenernos amargados. Podemos ser sumisos pero no tener conformidad, sino resignación a lo que Dios permite. Y aquí este punto es bien peligroso. Cuando intercambiamos la conformidad con la resignación. ¿Por qué razón? Porque la resignación nos lleva a aceptar ciertos resultados contra los cuales nos hemos sentido inconformes. Eso es resignarnos. Y eso no es bueno. Y eso no significa que la condición de tu corazón es correcta. La gente dice, debes resignarte a la voluntad de Dios. Escuche, debes resignarte a la voluntad de Dios. Es decir, lo que te están diciendo es que debes aceptar todo lo que está sucediendo, los resultados que están viniendo, aunque tú estés inconforme y aunque no estés contento. Ahora sí que aprende a vivir amargadamente. A eso te lleva la resignación. Y esta es una frase dicha, sí, con buenas intenciones, pero no bíblica. No bíblica. ¿Y esta frase a quién se la decimos? A esas personas que están pasando por una situación triste, lamentable, dolorosa. La gente dice, Dios te dé pronta resignación. ¿Resignarse? ¿Por qué resignarnos? ¿Por qué el cristiano debe resignarse? Quien se resigna está aceptando como irremediable un estado o una situación que es molesta, perjudicial.
y generalmente después de luchar por solventarla o evitarla. Jesús no aceptó la voluntad del Padre resignadamente, y es lo que algunos podrían interpretar. Jesús no la aceptó de esa manera. Él estaba en conformidad con la voluntad de Dios. Y así, un cristiano no puede vivir resignado nada más. ¿Por qué razón? Porque esto va en contra del precepto bíblico. Porque nosotros mantenemos una esperanza viva. Porque nuestra esperanza en Cristo Jesús es nuestra fortaleza. Porque nuestra fe nos brinda la confianza en que Dios obrará de la mejor manera. Y en la medida en que yo me resigno, me acomodo. Y cuando acepto resignarme, entonces estoy aprobando la inconformidad, la ingratitud y la amargura ante una situación en la cual no estoy de acuerdo. Como aquí podría ser la pérdida de un ser querido. Tú puedes decir, sí, Dios se lo llevó y Dios me lo quitó. Eso es vivir resignadamente. De tus labios sale esa inconformidad. De tus labios sale esa ingratitud. Sí, aceptas que Dios haya permitido, haya hecho esto. Pero tu corazón está enervado hacia el Creador. No estás contento, no estás satisfecho. Pero como dices, pues Él es Dios. Eso es vivir resignadamente. Y Jesús no oró en el Getsemaní de esa manera. Jesús no oró en un estado de molestia o de amargura o un estado de inconformidad. No. Él estaba orando en conformidad al plan, al propósito y la voluntad de Dios. Entonces, un cristiano no puede nada más vivir así resignadamente. Y ¿sabe? Eso es lo que caracteriza lamentablemente a muchos. Y lo mismo aplica para el matrimonio. Pues ya estoy resignado a que así voy a vivir toda mi vida. Ya estoy resignada a que no va a cambiar. Ya estoy resignado a que así va a ser siempre. Como una ocasión una mujer dijo, pues ya estoy resignada a que siempre me va a engañar. No me queda más que aceptarlo. Mire, uno no se puede resignar ante la injusticia, ante el pecado. Uno no se puede resignar ante aquello que es perjudicial para nuestra alma. Aquello que nos separa de Dios, como la queja. Uno no puede resignarse al resentimiento. El cristiano debe orar en conformidad a Dios. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todo obra para bien a los que amamos a Dios. Eso es orar en conformidad a Dios. Y esa conformidad a Dios implica, escuche, implica ser uno con Dios, así como Jesús lo era con el Padre. Implica ser uno con Dios, tanto en los resultados como en el proceso. Mire, mientras que la sumisión condicional puede estar de acuerdo con Dios solamente en el resultado y no en el proceso. Es decir, me someto, pero siempre y cuando me garantices que me vas a dar esto o que vas a hacer esto en mi vida. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Eso denota esa sumisión condicional. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que vive en conformidad a mi voluntad. ¿Y qué hacían estos hombres? Es que en tu nombre, Señor, expulsamos demonio, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Eso es tener una sumisión condicional a Dios. No van a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto habla de conformidad a Dios. Un ejemplo de sumisión
condicional y una conformidad a Dios está en la historia de los dos ladrones que murieron crucificados al lado de Jesús. Dice la Biblia que en Lucas 23, 39 al 43, ahí síganme, ya estamos terminando. Dice, y uno de los malhechores, así dice esta versión, en otra dice, uno de los ladrones, y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué hacía? Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este primer ladrón estaba mostrando una sumisión sin conformidad. Es decir, las palabras de este ladrón eran las siguientes: yo voy a mostrar sumisión a ti y te voy a honrar y te voy a reconocer si demuestras que verdaderamente eres el Cristo. ¿Y cómo lo puedes demostrar? Pues librándonos de este sufrimiento presente. Líbranos en este momento. Sácanos de aquí y yo te voy a reconocer como el Mesías. Es decir, este hombre reconocería a Cristo como el Mesías siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando interviniera para mejorar su presente. Esa es una sumisión condicional. Y recuerde, la sumisión puede ser inducida siempre y cuando las condiciones sean óptimas. Y este primer ladrón era lo que buscaba. Hazme tener mejores condiciones de vida y yo me someto a ti. Pero vea lo que hizo el otro ladrón, el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. Y vea lo que le dice a Jesús este ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, ponga atención a las palabras de ese segundo ladrón. Estas palabras fueron en conformidad a la voluntad de Dios. Aunque agobiado por su enorme pena y los terribles sufrimientos como resultado de su pecado, Él está reconociendo la fuente de sus padecimientos. Él está siendo humilde en decir, por nuestras malas obras, por nuestro pecado, es que nosotros estamos padeciendo lo que estamos sufriendo en este momento. Por nuestro pecado. Nuestro sufrimiento es resultado del pecado. Y mire, Él está reconociéndolo. Él está siendo humilde en reconocer la fuente de sus padecimientos. Y está hablando de su pecado en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque mantiene la esperanza del perdón de Dios. Y este segundo ladrón está mostrando sumisión, arrepentimiento y esperanza en Cristo Jesús. Es lo que debe caracterizar nuestras oraciones en el día a día. Jesús, Él no estaba orando para que los planes de Dios cambiaran, como muchas veces lo hacemos nosotros, que esa es nuestra motivación de orar y de ayunar. Que los planes de Dios cambien, que se haga lo que yo quiero. Jesús no oró de esa manera. Él no estaba simplemente resignado ahí en el Getsemaní. Aunque agobiado, Él pidió que si fuera posible pasara de Él la copa amarga. Pero la sumisión de Jesús fue leal, fue confiada. Y así como su conformidad a Dios fue constante y perfecta. La conformidad es la única y la verdadera sumisión a Dios es la más leal y la más completa que podemos tener. Orar en conformidad al plan y al propósito de Dios. Si prestamos atención a la oración del Getsemaní, hay muchas lecciones aquí inigualables de humildad, de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, un clamor por auxilio, pero en medio de todo, escuche, todo esto que vemos aquí en Jesús no significa que Jesús la estaba pasando bien. No significa
que Jesús no estaba sintiendo nada por ser el Hijo de Dios, no, nos está manifestando su humanidad tal como Él es. Así como nosotros nos lamentamos, así como nosotros temblamos ante una situación dolorosa, así como nosotros sentimos esa angustia en nuestra mente ante un problema, ante algo que amenaza nuestra integridad, aquí la Biblia nos presenta a ese Jesús humano que está padeciendo de la misma manera como nosotros lo hacemos en este mundo. Pero aún y con todo y en medio de todo, vemos que Jesús tiene una actitud humilde, acompañada de una unidad de propósito con Dios. Y esta es la oración en conformidad a la voluntad del Padre. Satanás puede disponer circunstancias desfavorables para cada uno de nosotros, como lo hizo con Job. Y pudiera ser, si no es que ahorita, pudiera ser que mañana, o un mes, o un año, que llegue a tu vida esa hora de tormento, esa hora de oscuridad, esa noche oscura de temor, de dudas, de incertidumbre, donde pareciera todo estar perdido. Pero en medio de todo eso, ¿cómo vamos a orar? Hay dos formas de orar. Una es orar resignadamente y ser movidos a orar en contra de la voluntad de Dios, como lo hizo Moisés para entrar en la tierra prometida, o como hizo Pablo cuando oró que le fuera quitado el aguijón de la carne, lo cual fue una oración insistente, ya que Pablo lo oró 3 veces. O tal vez como David, por su pequeño hijo. O como Ezequías, quien pidió ser librado de la muerte y esto no era la voluntad de Dios. Podemos incluso estar orando toda la noche, como lo hizo Jesús, y no orar en conformidad a la voluntad de Dios, sino simplemente orar quejándonos, elevar nuestras inconformidades, quejarnos, pero el corazón humilde, el corazón contrito ante Dios, ¿cómo va a orar? En conformidad a Dios, en mutuo acuerdo con la voluntad de Dios. Y si la respuesta no llega, y si la respuesta no la recibimos como quisiéramos, ¿qué debemos hacer? Debemos perseverar en esa sumisión y en esa conformidad a la voluntad de Dios, quien sabe qué es lo mejor para nosotros en todos los aspectos. Así que cuando llegue a nosotros esa noche de pena, de sufrimiento, de traición, de desolación, nos vamos a someter pacientemente y con esperanza. No tengas miedo, tomar la copa amarga, no tiembles, no dudes, ora como Jesús. No sea como yo quiero, Señor. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así es como debemos orar en nuestras vidas. No sea como yo quiero en mi matrimonio, sino como tú quieres, oh Señor. No sea como yo quiero en mi negocio, sino como tú quieres. Como tú quieres. Estas eran las palabras que pronuncia un corazón en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué a David se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre que aprendió a confiar plenamente en que los pensamientos y los planes de Dios, sí, incomprensibles y misteriosos para él, pero David sabía que todo lo que Dios permitiera resultaría para bendición y no para maldición. David, como hombre, él no rehusaba tomar esa copa amarga que lo llevaría a la perfección. Muchas veces la forma en que nuestro carácter cristiano es refinado no es por tanta oración, sino por medio de los padecimientos. Y cuando oramos en conformidad a Dios, nuestra voluntad se une con la del Padre y su voluntad se hace nuestra, y aunque nuestros ojos no puedan ver ni nuestros oídos escuchar, podemos confiar en que Dios obrará de la mejor manera. Y sobre este contexto, aquí aplicaría lo que dice Primera de Juan 5, 14 al 15 y finalizo. Y esta es la confianza que tenemos en Él.
que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es pedir conforme a su voluntad? En unión a su propósito, en aceptación a lo que Él quiere. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, abro paréntesis, que le pidamos, ¿cómo? De acuerdo a su voluntad, en conformidad al carácter de Dios, sabemos, y eso habla de certeza, eso habla de seguridad, sabemos que obtendremos, que recibiremos, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra en este momento.